Hoy veremos cómo Google se burla de Apple por presunta copia de funciones del Pixel en medio de los rumores del iPhone 17. Exploraremos los precios y características del nuevo modelo Skyler de las gafas Ray-Ban Meta con AI. Conoceremos la alerta de seguridad sobre el troyano Triada preinstalado en más de 2.600 smartphones falsificados. Y por supuesto cómo Apple perdió la histórica contienda contra Epic Games y Spotify ha roto el cerco de pagos de la App Store en Estados Unidos. Smart Crew, soy Nicolás. Prepárate para datos técnicos, cifras clave y análisis precisos sin filtros de las noticias más importantes de la semana. Comencemos. Desde su campaña publicitaria Best Phones Forever, Google ha elevado el tono al mostrar un Pixel y un iPhone grabando un podcast en el video Responding to the Rumors. En el video el Pixel toma la palabra para cuestionar con sarcasmo los rumores de rediseño del iPhone 17, insinuando que Apple ha decidido adoptar funciones que Google introdujo hace años atrás. La narración se desarrolla con diálogos breves pero punzantes, donde el Pixel sugiere que Apple copió el Night Sight, el Night Mode y los widgets personalizados de pantalla de inicio, mucho antes que Apple los incorporara. El iPhone por su parte responde inocentemente repitiendo el mismo guión del Pixel. Queremos recordarles a todos que estos rumores son tan solo rumores. El remate cómico llega cuando el Pixel exclama "¡Ay, por favor!" ante la réplica exacta del iPhone. Esta pieza aprovecha el humor inteligente para destacar cómo las dos compañías comparten ideas y funciones, al tiempo que Google reivindica su papel pionero en el desarrollo de estas herramientas. Según varios analistas y filtraciones recientes, el iPhone 17 podría llegar en septiembre de 2025 con un diseño de bordes planos, chasis de titanio y una configuración de triple cámara revisada. Se especula también que el sensor principal mejorará en un 20% la captura de luz y el teleobjetivo ofrecerá zoom óptico de 5x, mientras que Apple incorporaría un nuevo sistema de estabilización óptica de imagen basado en aprendizaje automático. A pesar de estas expectativas, Google sugiere que funciones como la visión nocturna avanzada, el Night Sight y el borrado de objetos con IA ya estaban disponibles en Pixel desde el 2018, reforzando su mensaje de innovación previa. El video Responding to the Rumors se publicó el 2 de mayo de 2025 en el canal oficial de YouTube de Google, acumulando más de 5 millones de reproducciones en 3 días y generando un pico de interacciones en redes sociales con el hashtag #BestPhonesForever. Analistas de marketing señalan que esta estrategia aumenta la percepción de marca de Pixel en un 15% entre usuarios de 18 a 34 años. Además, el contenido ha sido compartido más de 200.000 veces en Twitter y ha recibido cobertura en medios especializados, amplificando el debate sobre la fuente de innovación en la industria de los smartphones. Déjame en los comentarios si ya habías visto este video y si estás del lado de Google o estás del lado de Apple. Bueno, lo intentamos. La marca de gafas Ray-Ban y Meta han ampliado su línea de gafas inteligentes con 4 modelos que combinan diseño clásico y funciones avanzadas. El modelo más emblemático es el Ray-Ban Meta Wayfarer, disponible por $329 con montura negra mate, lentes grafito degradado, cámara de 12 megapíxeles ultra gran angular, grabación de video Ultra HD, 5 micrófonos y 2 altavoces personalizados. Ofrece 32 GB de almacenamiento y autonomía de hasta 4 horas, recargable mediante un estuche que proporciona 8 cargas adicionales. Su conectividad incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 y soporta Android e iOS con comandos de voz para capturar fotos, realizar videollamadas y reproducir música con el asistente de Meta. Por $380 el Wayfarer Transitions añade lentes que cambian de transparentes a tono verde grafito según la iluminación, manteniendo las prestaciones de la cámara, el audio y controles táctiles exactamente iguales que las que describí hace un momento. Pero el gran estreno son las Ray-Ban Meta Skyler, también a $380, que presentan un diseño Tie-Dye Gris tiza brillante, lentes Transition claras, misma cámara de 12 megapíxeles, video Ultra HD, 5 micrófonos, altavoces abiertos y 32 GB de memoria interna. Sus medidas son 52 mm de lente, 20 mm de puente y 150 mm de largo de patilla, adaptadas a rostros más pequeños. En el nivel más accesible está el Headliner Low Bridge Fit por $299, con montura negra brillante y lentes verdes G15.
Su ajuste apoya puentes nasales bajos sin renunciar a la cámara, micrófonos, conectividad inalámbrica y comandos por voz. Todos se gestionan con la app MetaView y cuentan con integración de Meta AI para traducciones en tiempo real, identificación de objetos y sugerencias basadas en lo que captan sus cámaras. Esta aplicación MetaView complementa la experiencia con una interfaz que organiza capturas, aplica filtros y permite compartir en redes con un solo toque. Incluye un modo de edición que ajusta brillo, contraste y perspectivas de forma automática, además de plantillas creativas para stories. Usuarios que ya han probado el Skyler y el Wi-Fi destacan la calidad de audio en llamadas y la comodidad de los controles táctiles. Sin embargo, algunos reportan que la batería, aunque rinde 4 horas de uso continuo, requiere recargas frecuentes si se graba video en HD de forma prolongada, lo que sugiere optimizar el perfil de uso. Cuéntame allá abajo si usarías estos lentes inteligentes. ¡Oblígame, perro! Si te está gustando este video, entonces dale un like ya mismo y suscríbete. Es gratis y siempre lo será. Pero si quieres llevar esta experiencia al siguiente nivel, puedes unirte al Smart Crew con una membresía mensual o enviarnos un super gracias. Es como invitarme un café digital, pero sin la cafeína. Además, tu apoyo ayuda a que sigamos creciendo y creando más contenido épico para ti. En otras noticias y por otro lado, la firma Kaspersky Sky alertó esta semana sobre una versión de triada preinstalada en el firmware de al menos 2.600 teléfonos Android falsificados, distribuidos por canales no oficiales alrededor del mundo. Detectado por primera vez en 2016 como malware para instalar apps sin permiso, triada evolucionó hasta convertirse en una puerta trasera con acceso root capaz de robar criptomonedas, redirigir llamadas y tomar sin permiso cuentas de redes sociales. Al estar embebido en la capa más profunda del sistema operativo, ningún antivirus convencional puede eliminarlo. Los dispositivos afectados carecen de certificación oficial y suelen ofrecerse a precios muy bajos, lo que debería alertar al usuario. Y para reducir riesgos, Kaspersky Sky recomienda comprar en distribuidores autorizados, verificar los números de modelo y certificados, instalar una solución de seguridad móvil y consultar foros de reputación antes de adquirir marcas desconocidas. Esta vulnerabilidad en la cadena de suministro pone en evidencia la importancia de controles más estrictos en la fabricación y venta de smartphones. Así que Smart Crew, ten cuidado, compra siempre tu smartphone en sitios autorizados o de confianza y pégale una formateada a tu equipo apenas lo saques de su empaque. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. En videos pasados vimos cómo Apple perdió contra Epic Games en su cruzada legal y ahora, luego de intentar ganar a su manera, Apple ha vuelto a perder en los tribunales luego de imponer comisiones de hasta 30% para todas las ventas a través de apps en su plataforma. En Estados Unidos, Spotify ha dado el primer paso para eludir la comisión del 30% de la App Store tras la demanda de Epic Games contra Apple. La jueza Yvonne González Rogers, encargada del caso, obligó a Apple a permitir enlaces externos que dirijan a métodos de pago fuera de su plataforma. Spotify actualizó su app en abril de 2025 para mostrar precios reales, promociones y un botón que lleva al usuario a completar la suscripción en la web de Spotify, aplicando cargos directos sin pasar por el sistema de pagos de Apple. Antes, una suscripción de $9.99 generaba un ingreso de solo $6.99 a Spotify tras la comisión. Con este cambio, la compañía recupera el 30% adicional, mejorando sus márgenes en aproximadamente un 43%, lo cual es bastante bueno. Esta decisión sienta un precedente. Otras aplicaciones como Netflix y Epic Games pronto podrán adoptar pagos externos, presionando a Apple a revisar sus políticas. Y esto no solo con grandes aplicaciones, con absolutamente todas las aplicaciones que se encuentran en el App Store. Claramente Apple anunció que apelará a la sentencia, manteniendo abierto el debate sobre el control de su tienda y las aplicaciones para desarrolladores y usuarios. Apple también anunció que la actualización permitirá a todas las apps en Estados Unidos incluir enlaces externos antes del 9 de diciembre de 2025.
conforme a la orden judicial. Los desarrolladores deberán seguir las nuevas directrices de la App Store que permiten mostrar un sistema de pago alterno y gestionar transacciones usando su propia facturación. Sin embargo, Apple mantendrá este cargo de plataforma por cursos adquiridos fuera de la App Store, pero reducirá esas tasas al 27% para cubrir costos de mantenimiento. Estas condiciones buscan equilibrar la seguridad y el control de calidad de iOS con la libertad de elección de los usuarios y los ingresos de los desarrolladores. Como quien dice, Apple no quiere perder ninguna, pero gracias a estas estrategias, que en muchos casos se ven como jugadas sucias, terminan perdiendo muchísimo dinero y muchísimos usuarios. Las pruebas, papi, las pruebas. Sin pruebas no hay pruebas. Estas 4 noticias demuestran cómo la innovación, el humor, la seguridad y la regulación dan forma al panorama tecnológico en 2025. Google recuerda que la competencia impulsa la mejora de funciones. Ray-Ban y Meta muestran que la moda y la IA convergen en accesorios cotidianos. Triada alerta sobre riesgos en la cadena de suministros de dispositivos Android y la victoria de Epic Games y Spotify frente a Apple redefine el modelo de pagos en aplicaciones móviles. Mantente alerta. Septiembre de 2025 traerá el iPhone 17 y nuevos lanzamientos de gafas inteligentes, mientras las amenazas de seguridad y las disputas legales continuarán evolucionando. Ahora que ya estás al tanto de todo lo que se viene y se fue en la tecnología en esta semana, hay algunas otras cosas que de seguro aún no te has enterado. Y es que hicimos un unboxing de gadgets tecnológicos económicos de Temu, que tú no te puedes perder por nada del mundo. En este video de acá te mostraré todo lo que necesitas saber para que decidas si necesitas esto en tu vida o no. Dale click por acá, en este enlace de aquí.